Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para chismear un ratito conmigo. Hoy, chicos, tengo un tema que me tiene, no sé. Necesito confesar algo. El título ya les dio una pista, ¿verdad? Hande Erçel, Kerem. Siempre estuvo ahí. Fui injusta, lo confieso. Sí, así es. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y sobre todo, de mi propia, admitámoslo, equivocada percepción sobre su relación. Ya saben que a mí me encanta el chismecito, el drama, las novelas turcas, y por supuesto comentar sobre las parejas de la vida real. Y en el caso de Hande y Kerem, pues, digamos que no siempre fui la más justa con mi juicio. ¿Por qué? Bueno, porque como muchos de ustedes, me dejé llevar un poco por lo que se veía en las redes, por las especulaciones, por los rumores, y por el propio comportamiento de ambos. Antes de empezar, quiero que sepan que este vídeo no es para criticar a nadie, ni para juzgar. Simplemente es una reflexión, un análisis de cómo, a veces, las apariencias engañan y cómo nos dejamos influenciar por lo que vemos en la superficie. Y por supuesto, quiero pedirles perdón por mis previas opiniones. A veces, una se equivoca y es de bien nacidos reconocerlo. Así que, ¿están listos para esta confesión? Perfecto. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay chismecito fresco por aquí. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae. Todo comenzó con Love is in the air, ¿verdad? La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era explosiva. Literalmente veíamos chispas en la pantalla. Y claro, todos, incluyendo yo, empezamos a fantasear con que esa magia trascendiera la ficción. Empezaron los rumores, las fotos juntos, los comentarios cómplices. Y sí, en su momento, yo también me dejé llevar. Pensaba, qué bonita pareja, van a terminar juntos. La verdad, ¿a quién no le gustaban? Eran la pareja perfecta de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban, todo era mágico. Y como espectadoras, nos dejamos llevar por la fantasía del amor y por la esperanza de que lo que veíamos en la pantalla fuera real. Pero, y aquí es donde empieza mi historia de injusticia, cuando anunciaron su relación oficial, empecé a tener mis dudas. No sé por qué, pero sentí que algo no encajaba del todo. Quizás fue la forma en que se comunicaban, quizás fue la presión mediática, quizás, no lo sé. El caso es que en mi mente empecé a crear una narrativa un poco negativa. Empecé a pensar que Kerem era el que más impulsaba la relación, que Hande estaba un poco a la defensiva, que no se veía tan enamorada. Y lo peor de todo, empecé a hacer conjeturas sobre la veracidad de sus sentimientos. ¡Qué feo! ¡Qué error! Me dejé llevar por lo que veía en las fotos, por los vídeos, por lo que leía en los foros. Y sin darme cuenta, estaba juzgando su relación desde una perspectiva completamente sesgada. ¿Cómo pude pensar así? ¿Cómo pude, sin conocerlos, sin saber lo que pasaba en sus vidas, llegar a esa conclusión? ¡Qué equivocada estaba! Me acuerdo que en esa época analizaba cada foto, cada gesto, cada palabra. Si Kerem le dedicaba una publicación romántica, yo pensaba, qué cursi, seguro es para la galería. Si Hande no respondía inmediatamente, pensaba, ya no le interesa. ¡Qué absurdo! ¡Qué ridiculez! Estaba juzgando una relación, un amor, basándome en lo que veía en una pantalla y en las redes sociales. Una locura. Y claro, cuando anunciaron su ruptura, mi yo interior dijo, lo sabía, lo dije, error, error, error. Porque después, con el tiempo, con más información, con una perspectiva más madura, empecé a ver las cosas de otra manera. La ruptura, como todas, fue dolorosa, pero creo que ambas partes la manejaron con una clase y una madurez que me dejaron impresionada. Empecé a analizar las entrevistas, las declaraciones, las fotos que antes me parecían frías o distantes. Y oh sorpresa, me di cuenta de que Kerem siempre estuvo ahí, firme, presente, apoyando a Hande en todo. Y Hande, aunque quizás no lo demostrara de la forma que yo esperaba, también le correspondía con cariño y respeto. Empecé a notar detalles que antes pasaba por alto, gestos sutiles, miradas cómplices, palabras de cariño que en su momento no les di la importancia que merecían. ¿Por qué creo esto ahora?
Bueno, primero porque con el tiempo he aprendido a ser menos impulsiva y a darle a las personas el beneficio de la duda. La vida nos enseña, a base de errores, a ser más cautelosos y a no juzgar tan rápidamente. Segundo, porque he visto cómo se han comportado después de la ruptura. La forma en que se han expresado el uno del otro, el respeto que se tienen, la madurez con la que han manejado la situación. Todo eso me dice que aunque su relación romántica no funcionó, el cariño y el afecto entre ellos es real. Y eso, para mí, es lo más importante. Kerem, siempre presente. Recordamos momentos en los que él, sin importar si eran momentos personales o profesionales, siempre la apoyó. No importa si era en un rodaje, una premiere, una entrevista. Kerem siempre estuvo. Siempre estuvo ahí con una sonrisa, con una palabra de aliento, con un gesto de cariño. Siempre la defendió, siempre la protegió, siempre la impulsó. Y eso, para mí, es una muestra de amor, de un amor que va más allá de la relación romántica. Kerem demostró ser un hombre noble, un hombre que valora a las personas que ama. Y Hande, tal vez más reservada, también dejó entrever en múltiples entrevistas que sentía un afecto importante por él. Aunque no fuera tan efusiva como Kerem, siempre mostró respeto y cariño hacia él. Sus palabras, sus gestos, sus miradas, todo denotaba un afecto genuino. Y creo que en su momento, la presión mediática y la exposición pública la llevaron a ser más cautelosa, pero eso no significa que no sintiera nada. Al contrario, creo que Hande es una persona muy sensible, que valora mucho la intimidad y que por eso, no quiso exponer su relación a la opinión pública. Además, hay algo que creo que es muy importante. Nosotros, desde afuera, solo vemos una parte de la historia. No sabemos lo que sucede a puerta cerrada, no conocemos la dinámica real de la pareja, no sabemos qué presiones enfrentan. Y muchas veces las redes sociales y los medios de comunicación distorsionan la realidad, creando una imagen irreal de las personas y sus relaciones. Nos dejamos llevar por lo que vemos en una pantalla, por lo que leemos en un artículo, por lo que escuchamos en un rumor. Y sin darnos cuenta, estamos juzgando la vida de las personas basándonos en información incompleta y a veces manipulada. Yo creo que en el caso de Hande y Kerem, hubo mucha presión. La fama, los fans, las expectativas. Todo eso debe ser muy difícil de manejar, especialmente para una pareja joven. Imagínense de repente ser el centro de atención de millones de personas, ser perseguidos por los paparazzi, ser bombardeados con preguntas sobre su relación. Debe ser agobiante, debe ser agotador. Y quizás simplemente no estaban preparados para afrontar todo eso juntos. Quizás la presión fue demasiada, y la relación no pudo resistir. Pero a pesar de todo, creo que hubo amor. Un amor que quizás no era el que nosotros esperábamos, pero que sí existió. Un amor que quizás tuvo que terminar, pero que dejó una huella imborrable en ambos. Un amor que a pesar de todo, los hizo felices, aunque fuera por un tiempo. Y es que el amor no siempre es como lo pintan en las novelas. El amor no siempre es perfecto, no siempre es duradero. A veces el amor es complicado, es doloroso, es difícil. Pero eso no significa que no sea real. El amor puede ser muchas cosas, y no todas ellas son fáciles de entender. Por eso, hoy, quiero pedir perdón a Hande y a Kerem. Perdón por mis juicios apresurados, por mis conjeturas infundadas, por no haberles dado el beneficio de la duda. Perdón por no haber entendido que su relación, como cualquier otra, era compleja, privada y solo suya. Y quiero agradecerles por habernos regalado una historia de amor que, aunque haya llegado a su fin, nos ha hecho soñar y creer en el amor. Quiero agradecerles por habernos demostrado que el amor puede ser muchas cosas, y que no siempre necesita ser perfecto para ser real. Quiero agradecerles por habernos enseñado que a pesar de todo, el respeto, el cariño y la amistad pueden perdurar, incluso después de una ruptura. Y por último, quiero decirles a ustedes, chicos, que aprendamos de esto. Que antes de juzgar a alguien nos pongamos en sus zapatos, que tratemos de entender la situación desde su perspectiva, que recordemos que todos somos humanos y que todos nos equivocamos. Que no nos dejemos llevar por las apariencias, por los rumores, por las especulaciones. Que aprendamos a respetar la intimidad de las personas y a no dejarnos influenciar por lo que vemos en las redes sociales y los medios de comunicación. Debemos recordar que detrás de cada persona famosa, hay un ser humano con sentimientos, con miedos, con dudas. Y que a veces lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y dejar que vivan sus vidas sin juzgarlos.
Así que para resumir un poco todo, hoy confieso que me equivoqué. Que Kerem siempre estuvo ahí, y que fui injusta con mis juicios sobre su relación con Ande. Aprendí una lección importante: no todo es lo que parece y es mejor ser cautelosos antes de formar opiniones. Además, el tiempo, la información y la perspectiva son factores cruciales para entender una situación en su totalidad. Y sobre todo aprendí que el amor puede ser de muchas formas diferentes, y que no siempre necesita ser la que esperamos para ser real y valioso. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que también se equivocaron alguna vez en sus juicios? ¿Qué piensan sobre la relación de Ande y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios abajo o compartan sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes, porque creo que esta es una lección que todos deberíamos aprender. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir este espacio conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.